Buenas noches con todos los asistentes. Queremos darle la bienvenida a la charla del día de hoy, donde vamos a conversar acerca de las amenazas y las oportunidades que tenemos los emprendedores frente a la situación económica que atraviesa el Perú y el mundo, donde actualmente sigue siendo incierta debido a la pandemia que hemos atravesado y a sus impactos en la economía global. ¿Qué nos espera? ¿Cómo podemos afrontarla? Estas y más preguntas nos las responderán los expertos. El día de hoy van a estar con nosotros el congresista Nano Guerra y el reconocido doctor Jorge Vaca, que nos darán más amplitud del tema. Buenas noches a todos. Están que por ahí que nos escriben por el chat por interno. Por favor, vayan haciendo sus consultas si es que tienen algunas preguntas a los ponentes para luego poder que ellos los puedan ir resolviendo. Para presentarles, el doctor Jorge Vaca Campodónico, es doctor en economía y tiene un máster en econometría de la Universidad de Manchester del Reino Unido. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la administración de instituciones públicas y privadas. Ha sido ministro de Economía y Finanzas del Perú, superintendente de la SUNAT, director del Banco Central de Reserva del Perú y actualmente es presidente de Predice Perú, una firma consultora especializada en predicciones econométricas para el planeamiento estratégico y estudios de demanda. Buenas noches, doctor Jorge Vaca. Buenas noches, congresista Nano Guerra. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Nano. A ver, por favor, para que nos puedas dar algunas palabras aquí a las personas que están en la charla del día de hoy. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Bueno, yo primero quería agradecerle a Jorge que haya accedido a esta invitación, pedido que le hicimos. A Jorge yo no solamente lo conozco, sino que es alguien a que respeto, que leo mucho, porque además tiene unos artículos siempre muy interesantes. De repente después puedes darnos el dato, Jorge, de dónde leer los datos de Linterna de Popa, que es, digamos, la sección, sus artículos donde los escribe. Los emprendedores deben de estar informados de la situación económica mucho más que los empresarios de empresas grandes. ¿Por qué? Porque el empresario de una empresa grande, de una mediana empresa que ya creció, de una corporación, tendrá su gerente de finanzas. Y su gerente de finanzas será un hombre que estará siempre mirando el horizonte, ¿no? Como si tuvieses un vigía en un barco arriba, tú estás chequeando dónde hay movimientos, por dónde puede venir una ola, dónde hay acantilados, dónde hay una playa cercana. El gerente de finanzas no solamente se encarga de decir, bueno, hay que poner el dinero acá, hay que invertir, sino que en las empresas grandes es aquel que está mirando, leyendo la economía. Es más, hay corporaciones donde no solamente hay una gerencia de finanzas, puede haber una división entera o pueden haber áreas de investigaciones económicas, de inteligencia económica. Pero los que tenemos una pequeña y microempresa es como si tuviésemos pues un barco chiquito, ¿no? Que de repente tiene su palo con vela, pero no me puedo subir al palo para mirar. Y además estamos con el timón, la vela, ¿no? Y a veces por ahí viendo cómo se enciende el motor. Somos gente multitareas. Y por esa razón a veces no podemos ver qué pasa en el horizonte, qué pasa con la economía. Es por esa razón que dijimos en esta conferencia de este mes, vamos a hablar de lo que está pasando en la economía nacional y lo que está pasando en la economía mundial. Y la idea es poder tener unas pinceladas de qué puede suceder, por ejemplo, cuando si viene, parece que es así, después del Yaku, si viene este fenómeno del niño grande. ¿Qué puede pasar con nuestra economía? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué sucede con todos estos temas de la guerra de Rusia? ¿Qué sucede con nuestra economía nacional? ¿Está creciendo? ¿Se está estancando?
está más o menos. Los privados van a querer invertir, porque el privado pues muchas veces es el que jala hacia abajo la economía, porque por más que el Estado diga que va a invertir tanto dinero, como el Estado es lento y en segundo lugar no es suficiente para jalar la economía. Estaba revisando las cifras macroeconómicas y se decía eso, bueno, ha entrado dinero, se ha inyectado, pero si el privado no solamente no está invirtiendo, sino tiene malos cálculos o malas perspectivas, se contrae, guarda su dinero. La mayoría de los empresarios, había una encuesta sobre temas económicos hace poco, señalan que este 2023 creen que no va a haber crecimiento. Entonces van a decir, esperamos al 2024. Pero ¿qué nos puede pasar el 2024? Estos son los temas que deben de interesarle a cualquiera que tenga un pequeño negocio, a cualquiera que tenga un negocio familiar, porque toda nuestra familia está en juego en esto, a cualquiera que quiera iniciar un negocio, que es la gente que hemos invitado hoy día a esta conferencia. Esta charla la hacemos como parte de la semana de representación. Ya lo dije la otra vez, nosotros los congresistas tenemos que legislar, hacer proyectos de ley. Los proyectos de ley se tienen que pensar, no es algo rápido, tienes que buscar consensos. En las comisiones te pueden rebotar, pasar a otra. Puedes encontrarte con otro congresista, otra bancada que discrepe, y tu proyecto de ley puede terminar quedando en el archivo. Tenemos también el trabajo de fiscalización, que es mirar y preguntar qué están haciendo las entidades del otro poder, que es el poder ejecutivo, que es el presidente, los ministros, los alcaldes, los gobernadores. Ellos son los que ejecutan, ellos son el gobierno, porque los congresistas no son parte del gobierno, somos parte de un poder del Estado, pero uno de los poderes es el ejecutivo, es el gobierno, que es el poder del presidente con sus ministros. Esa es la función, pues, de fiscalización. Yo hoy día, por ejemplo, he estado en el Parque Industrial de Villa El Salvador, hablando con mis amigos empresarios de ahí, recogiendo varios temas que tienen con los municipios, varios temas que tienen con el Ministerio de Producción, con otras cosas que tienen que ver con las cargas de electricidad, etcétera. Pero yo no les puedo decir, oigan, les prometo que voy a hacer una subestación o voy a mandar a construir la comisaría que necesitan en el parque industrial, porque no soy el ejecutivo, no soy gobierno, soy congresista y encima de oposición. Cuando escuches que un congresista te dice voy a construir, voy a hacer esto, te está mintiendo, porque los congresistas no tenemos gasto. Podemos hacer leyes, podemos fiscalizar, y lo siguiente que podemos hacer es hablar, escuchar a la gente o darles algunas determinadas también charlas, comunicaciones, que es parte de esto. Esta es la semana de representación y hemos decidido hacer, junto con el apoyo de la Asociación Nacional de Emprendedores, que también presido, y por si acaso presido sin ningún ingreso, es un cargo ad honorem y que es una organización sin fines de lucro, estos eventos. Como lo hemos hecho otras veces, yo ahora voy a hablar menos, vamos a escuchar a Jorge Vaca y luego podemos responder. Yo le voy a hacer algunas preguntas, vamos a conversar un poco con Jorge y luego podemos responder algunas preguntas de los que nos están escuchando. Esa es la idea. Sé que siempre hay los vivos, ¿no es cierto? Ahora que están ahí los sapos, dice, ajaja, le voy a escribir a Nando Guerra acá para que lo vean todos. No importa, escriban lo que quieren. Lo que yo sé es que la mayoría de los que estamos acá somos emprendedores, somos empresarios, nos interesa crecer, mejorar. Y ahí la bromita que ponga cualquiera, pues nos reiremos de ella, porque los empresarios queremos escuchar datos para hacer crecer nuestro negocio, para generar la riqueza, porque hace tiempo que los emprendedores nos dimos cuenta que somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros problemas y avanzar, porque si esperamos al Estado, al gobierno en todas sus dimensiones, inclusive a los congresistas y a los políticos, nos van a salir telarañas. Jorge ya fue presentado y ya tuvo ya Mayra hizo un poco la presentación de su CV. Lo que quiero añadir es que Jorge, además, es una persona que siempre ha estado muy preocupada por el desarrollo de nuestro país.
Yo tuve el privilegio de tenerlo cuando hicimos el plan de gobierno con Fuerza Popular en todo el tema económico, de escucharlo, de aprender, y creo que vamos a tener ese privilegio. Los clientes, Jorge hace asesoría a grandes corporaciones, y lo he podido jalar para acá y decirle, hazlo ahora en versión pyme. No me complique los términos nomás. Jorge es súper profesor, así que lo va a hacer como para podamos entenderlo todos. Bienvenido, Jorge, te escuchamos. Bueno, antes que nada, Nano, muchísimas gracias por la invitación y darme la oportunidad de poder dirigirme a este gran grupo. Estoy hablando, acá estamos viendo más de 85 personas que están conectadas, así que voy a tratar de ser lo más didáctico posible, tomando en cuenta de que tenemos primero el tiempo bastante limitado, y segundo, porque pienso de que lo importante es tratar de contestar las dudas o preguntas que estoy seguro en este momento se tiene una gran cantidad, no solamente ya de los empresarios y los pequeños empresarios, sino que todo el país en general, porque estamos viviendo momentos bastante difíciles, no solamente por el lado político, sino también por el lado económico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es voy a utilizar unas transparencias que he preparado, así que si pudieran presentarlas y compartirlas. Y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder pasar a las preguntas, y entiendo que Nano quiere hacerme algunas preguntas más directas para poder enfocar más la presentación a los intereses o las inquietudes que tenga este grupo de participantes. Entonces, vamos a comenzar, por favor, la primera De acuerdo, transparencia. Jorge, lo que te Sí. quiero pedir es, tampoco corras. Para nosotros es un lujo poder tenerte, así que dale el tiempo que consideres. Ya, perfecto, no hay problema. Voy a tratar de usar lo mejor el tiempo. Bueno, entonces, ¿podemos pasar a la primera transparencia? Ya. Yo quisiera comenzar la presentación utilizando información que nos viene del exterior, ¿no? Obviamente nosotros ya estamos enterados de que hemos tenido un ciclón Yaku que ha tenido efectos muy fuertes, pero por lo que indican la mayor parte de analistas del extranjero que siguen de cerca las temperaturas del mar, en particular hay una agencia americana que se llama la NOAA, que es la agencia que controla o monitorea las temperaturas del mar, de los océanos y las condiciones atmosféricas. Entonces ellos tienen toda una serie de modelos de predicción del clima y del tiempo y de la temperatura, y en base a la experiencia de muchos años, ellos saben cuál es la temperatura promedio del mar, y cuando la temperatura del mar supera estas, digamos, temperaturas promedios para cada mes o para cada trimestre, se le llama una anomalía, ¿no? Entonces, cuando la temperatura está por encima del promedio de 30, 40 años, entonces se está hablando de una anomalía. Y ya existen muchos modelos que miden pues estas anomalías o estas elevaciones por encima del promedio, y en base a eso pueden predecir con cierta anticipación si vamos a tener o no un niño, ¿no? Entonces, en el gráfico que les estoy presentando, ustedes pueden ver que a partir del mes de abril, o sea, este mes, estamos llegando a niveles de temperatura del mar muy por encima de lo que normalmente se tiene en estas épocas del año. Y además, en base a cómo viene la temperatura, digamos, de la parte del Pacífico, o sea, desde el Japón hasta el Ecuador, por la línea ecuatorial, uno ya puede predecir si esta masa de agua caliente se va a ir acercando a la costa del Ecuador y el Perú. Y eso es lo que estos modelos predicen. Como pueden ver, aparentemente durante mayo, junio y julio va a seguir aumentando, y
todo apunta a que vamos a tener un niño en el transcurso de lo que queda este año y muy probablemente en el inicio del año siguiente. Esto, bueno, según los pronósticos, es bastante, normalmente cuando sucede esto, es como se dice, se tiene un niño que no es muy fuerte de lo que queda del año, pero cuando comience el próximo, o sea, el 2024, es muy probable que tengamos un niño bastante fuerte como lo que hemos experimentado en años pasados, ¿no? Entonces, y dada la situación en que nos encontramos, la podríamos definir como llover sobre mojado, ¿no? Entonces, eso da una idea del impacto que podría tener, pues, esta aparición de este fenómeno, ¿no? Y lo peor es que ya sabemos de antemano cuáles son los principales problemas que causa el niño, ¿no? Primero, bueno, además de todos los desastres naturales que la destrucción y las inundaciones, desde el punto de vista económico, normalmente lo primero que sufre es la pesca. La anchoveta, como es agua caliente, la anchoveta o se aleja hacia el sur o se va a profundidades mucho mayores de lo normal para buscar el agua fría. Y por lo tanto, es muy probable que tengamos una muy mala campaña agrícola pesquera en lo que queda del año y la próxima, ¿no? Además, sabemos que todas las inundaciones, cortes de carreteras y todo lo demás, eso genera problemas de abastecimiento con la consecuente aumento de precios, ¿no? Entonces, esas son malas noticias para una situación en la cual ya de por sí tenemos una inflación elevada que todavía no ha sido controlada, ¿no? Estamos por encima del 8% y las apariciones del ciclón Yaku y todos los problemas de abastecimiento que hemos tenido, obviamente, hacen mucho más difícil las medidas que toma el Banco Central para poder contener la elevación de los precios, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos esa gráfica anterior traducida a porcentajes. Está en inglés, pero podemos ver el eje de la izquierda es la probabilidad de ocurrencia de un niño en lo que resta del año y para el próximo. Como pueden ver, en la línea naranja, es el niño, porque normalmente se dan tres tipos de fenómenos a lo largo de los años. O la niña, que es cuando viene una corriente fría, el niño, que es cuando hay corriente caliente y sabemos todo lo que significa, y neutral, cuando no es ni uno ni otro, sino que la temperatura está dentro de los promedios, digamos, de 30, 50 años, ¿no? Entonces, como pueden ver, a partir del mes de abril, esto ha comenzado a aumentar la probabilidad y se asume en base a los modelos que, como les digo, utilizan la información de la temperatura del mar, la probabilidad es bastante alta, ¿no? O sea, ya ha llegado a niveles bastante altos y por lo tanto, con mucha probabilidad vamos a tener un niño en lo que resta del año y sobre todo en inicio del próximo año. Siguiente transparencia, por favor. Entonces, si tenemos esta, digamos, expectativa que viene, como les digo, de datos externos, datos del exterior, la probabilidad de un niño, ¿cómo nos está agarrando a nosotros en términos económicos? ¿No? Porque también depende, pues, cómo estamos económicamente para poder soportar mejor los embates de cualquier fenómeno como son estos desastres naturales y específicamente el próximo niño. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística publica todos los meses con un decalaje, o sea, con un retraso de 2 meses, la evolución del PBI o del Producto Bruto Interno, que se supone es la mejor medida de la marcha económica. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, ya la economía, por diferentes motivos políticos, incertidumbre y falta de inversión,
se ha venido desacelerando, ¿no? O sea, cuando salimos de la pandemia, en el año 2021 veníamos creciendo hasta 10%, como una recuperación, un rebote de la caída, pues, de la famosa cuarentena que tuvimos. Pero a partir de ahí, sobre todo ya a partir del año 2022, se ha comenzado ya a desacelerar la economía. Y como pueden ver ahí, los últimos datos, el mes del PBI que corresponde al mes de enero, ya la economía, cuando se mide respecto al mismo nivel de enero del año 2022, ya había caído menos 0.1. Y en el mes de febrero, que son los últimos datos que han salido, ha caído 0.65. Ahí sale 0.8 porque esa era mi predicción, pero ha salido 0.65. Entonces significa que ya son 2 meses de crecimiento negativo. O sea, estamos ya no creciendo, sino decreciendo. Y eso, obviamente, de acuerdo a las definiciones que se utilizan en economía para saber si estamos o no en recesión, si estos crecimientos negativos se mantienen por 2 trimestres seguidos, entonces ahí ya se define oficialmente que estamos en recesión. En otras palabras, de acuerdo a los datos del INEGI, los últimos 2 meses de crecimientos negativos apuntan a que el primer trimestre del año 2023 sea negativo. Eso todavía no califica como una recesión, pero definitivamente estamos en una situación bastante débil. Es muy probable, de acuerdo a los últimos datos, que, por ejemplo, el consumo de electricidad, que da unos indicadores antecedentes, empiece a mejorar la economía, se va a ver un rebote. Por lo tanto, mis proyecciones están en de que no vamos a entrar a lo que sería una recesión abierta, a no ser de que se cometan, obviamente, algún tipo de error político o haya otro recrudecimiento de los desastres naturales, o espero que no, este niño que nos resta de este año no sea tan grave como para superar, pues, los efectos que hemos tenido del ciclón Yaku. Pero lo que sí queda claro es de que vamos a estar en una situación muy débil para poder encarar, pues, el próximo año en una situación que es muy probable que tengamos un niño que en los primeros meses del año 2024 normalmente se traduce, pues, en quiebras de carreteras y desbordes e inundaciones, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos que enfrentar. Adicionalmente, es obvio de que la agricultura va a sufrir, pues, todos los efectos que ya han ocurrido en estos meses, y si adicionalmente a eso le sumamos de que lamentablemente hasta ahora no se ha podido concretar la compra de la urea, por lo tanto, la mayor parte de los embriones pequeños va a tener, pues, una escasa fertilización, y por lo tanto los rendimientos de esas parcelas van a verse bastante afectados, ¿no? Eso obviamente se traduce en menor abastecimiento y va a impactar en los precios, ¿no? Entonces, paralelamente a esa situación bastante, digamos, delicada en la economía, que se ilustra por estos crecimientos negativos de los últimos 2 meses, le tenemos que sumar la situación de la inflación. La inflación no se está desacelerando en el ritmo que se debería desacelerar de acuerdo a las proyecciones que tenía el Banco Central de Reserva. Sabemos que el último dato, el dato del mes de marzo, tuvimos un incremento de precios de 1.2 que llevó a mantener la inflación por encima del 8%, ¿no? Entonces, eso es bastante también significativo en términos de lo que afecta a las proyecciones económicas. ¿Por qué? Porque como se está prolongando esta inflación por encima del 8%, eso se traduce, pues, en una pérdida del poder adquisitivo de la población, ¿no? O sea, 8% en un año es bastante significativo, ¿no? Entonces, esos 2 puntos son los que son, digamos, los elementos base para poder hacer nuestras proyecciones
para lo que queda del año 2023 y lo que sería el año 2024. Adicionalmente a estos dos puntos de, digamos, la pérdida del poder adquisitivo por el incremento de la inflación y la situación, digamos, difícil de la economía como que se muestra en esta, digamos, crecimiento negativo que tenemos que adicionar algo que sí es muy importante para el pequeño empresario, que es pues la disponibilidad de crédito. El problema es, como ustedes saben, el Banco Central para poder hacer frente a al, digamos, rebrote inflacionario, ha ido elevando las tasas de interés y si bien es cierto, los últimos 2 meses ya no las ha continuado subiendo, todavía se mantienen en un nivel muy alto. Cuando las tasas de interés son muy altas, obviamente los bancos van limitando el crédito y eso se ha traducido en una, digamos, limitación del crédito, especialmente en el sector empresarial de las pequeñas y medianas empresas, y adicionalmente las pequeñas empresas que normalmente pues captan sus créditos de las pequeñas instituciones, ya sea las cajas o las cooperativas, se han visto pues en dificultad de estar pagando sus préstamos y eso se está traduciendo en un incremento de la morosidad, ¿no? Entonces, es conocido ya por experiencia de que cuando hay épocas de recesión e inflación alta, los agentes económicos primeros en verse afectados son pues las pequeñas y medianas empresas que obviamente no tienen el acceso al crédito tan fácilmente como lo consiguen las empresas grandes. Y adicionalmente a eso tenemos que tomar en cuenta que los costos de estos nuevos créditos se han elevado por justamente la política del Banco Central, ¿no? Entonces, esas, digamos, 3 pilares son las que van a definir cómo se va a comportar la economía en lo que resta del año. Por el lado del Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía está tratando con este programa Punche Perú, tratar pues de hacer obras, pero lamentablemente con todos estos desastres que han habido en el norte sobre todo, gran parte de esos recursos que inicialmente se iban a dedicar a, digamos, reactivar la economía, van a tener que dedicarse a la reparación o al mitigamiento, a la mitigación de los desastres que han habido, pues estamos viendo que Piura, Tumbes y Lambayeque y gran parte de La Libertad están pues obviamente con las vías de comunicación interrumpidas, el agua y el desagüe está totalmente colapsado, las viviendas están cayendo. Entonces, todo eso, obviamente, va a requerir el empleo de esos recursos en forma inmediata y, por lo tanto, no va a haber tanta disponibilidad para el resto de programas que inicialmente había planteado el MEF, ¿no? Entonces, todo eso genera una serie de problemas para el resto del año. La siguiente transparencia, por favor. Entonces, basados en estos lineamientos, bueno, a los que yo quisiera agregar, porque no lo estoy poniendo acá por límites, pero después lo podemos en todo caso tomar en cuenta con las preguntas que nos puedan hacer y lo que nos pueda hacer Nano. También el escenario internacional no ayuda. El escenario internacional, sabemos pues que la guerra de Ucrania puede obviamente recrudecer, porque se está hablando ya de nuevas ofensivas y Rusia que insiste en controlar toda una parte de Ucrania, entonces no se avisora en el corto plazo una solución al conflicto y eso sabemos
trae problemas no solamente pues de las pérdidas de vidas humanas en el área del conflicto, sino tiene repercusiones sobre el resto de la economía mundial, dado que Ucrania es uno de los proveedores pues de granos para todo el mundo, ¿no? Y por lado de Rusia también es una fuente de petróleo y por lo tanto todo esto son commodities muy importantes que definen la marcha de los precios a nivel mundial. Y si a eso le sumamos los problemas financieros que están teniendo varios bancos en Estados Unidos y en Europa, eso también puede traducirse en una inestabilidad monetaria que puede, en cierta forma, repercutir sobre la economía peruana, ¿no? Entonces, todo ese contexto internacional y nacional, a lo que además tenemos que sumarle, pues, la incertidumbre política que ha paralizado, pues, muchas de las medidas de la agenda legislativa que deberían estar saliendo, ¿no? Entonces, y eso es una de las cosas que compromete no solamente pues, el clima de inversión en el país, sino compromete el crecimiento y la generación de empleo que son tan necesarias para poder mantener pues, la calma social, ¿no? Bueno, tomando en cuenta todo eso, en este gráfico podemos observar lo siguiente. Miren, para poder entenderlo, normalmente en las proyecciones se utiliza lo que se llama el PBI potencial. El PBI potencial es, digamos, lo que en términos normales, o sea, por ejemplo, para poner el ejemplo simple, una fábrica normalmente pues trabaja a 2 turnos y tiene un potencial de crecimiento de tantas unidades de mercadería por mes, ¿no? Pero obviamente si hay mucha demanda, la pequeña empresa o la empresa puede ir a 3 o 4 turnos, poner más personal y aumentar su producción potencial, ¿no? Entonces, lo que se llama por PBI potencial es lo mismo, es el equivalente a nivel país de lo que normalmente en equilibrio sin generar ningún tipo de presión inflacionaria o de otro tipo de desequilibrio, es lo que normalmente podría el país producir, ¿no? Entonces aquí en este gráfico que está expresado en crecimiento en variaciones, tenemos el crecimiento del PBI potencial y debido pues a la pandemia y a todos los problemas que hemos tenido en los últimos años, actualmente se encuentra a fines del 2022 en 2.1%. Eso pues obviamente está muy por debajo del crecimiento potencial que teníamos antes de la pandemia. El crecimiento estaba por encima del 5%, ¿no? Entonces ahora estamos en 2.1, o sea, en condiciones normales, por falta de inversión, no se puede crecer más de 2.1 y por lo tanto podemos argumentar de que en este año y el próximo las condiciones van a continuar en forma similar y por lo tanto por falta de inversión, sobre todo inversión privada, el crecimiento potencial de la economía se va a mantener en estos niveles de 2.1, que es lo que indico en la línea roja. Alrededor de este PBI potencial está el crecimiento de lo que yo llamo el ciclo de negocio, que es un ciclo, como pueden ver muy claramente, cuando durante la pandemia, en el 2020, la economía cayó significativamente pues, por esta antitécnica cuarentena, pero al caer genera una reacción, por eso es que se llama un ciclo. Entonces, como pueden ver, la caída fuerte, que inclusive llegó a 10, 11% en algunos de los trimestres de la pandemia, rebotó y comenzamos a crecer durante el 2021 y hemos llegado a crecer a 12%, 13% en ciertos trimestres. Pero ese ciclo también llega a su límite y comienza a caer. Y como pueden ver, ese ciclo ha comenzado a caer y a finales del 2022 ya estábamos
en 2.7, que ha sido el crecimiento que hemos observado el año pasado. Bueno, como pueden ver, la tendencia de ese ciclo es continuar hacia la baja, que es lo que yo venía explicando en la transparencia anterior, y por lo tanto ese ciclo, si bien es cierto, no va a ser pues un ciclo tan, digamos, pronunciado como fue a causa de la pandemia, sí va a generar que el año 2023 apenas termine con un crecimiento de 1.4%. Y esa retomada irá creciendo, pero ese crecimiento del ciclo de negocios no va a poder llegar mucho más allá en el 2024. ¿Por qué? Porque el PBI potencial lo limita. O sea, ya no hay mucho crecimiento posible debido a que, por ejemplo, el número de fábricas y el número de establecimientos, el número de empresas no ha seguido creciendo por falta de inversión y por lo tanto estimamos que en el 2024, si bien va a haber una pequeña mejora, esa solamente va a llegar a 2.1, ¿no? Entonces, esos son, digamos, en términos muy gruesos, las proyecciones. Lo que yo quisiera, y por favor, podemos ir a la siguiente transparencia. Entonces, lo que yo quisiera es comparar las proyecciones que les acabo de presentar con las proyecciones que hacen, digamos, las instituciones que, digamos, los agentes económicos confían más, ¿no? Obviamente, estas son, el BCR, las proyecciones que tiene el BCR, que las hace trimestralmente, y las proyecciones que hace el Fondo Monetario. Para que tengan una referencia, el Fondo Monetario, el Perú, cuando se asocia al Fondo Monetario, firma un convenio por la cual dice, acepta recibir a los funcionarios del Fondo Monetario que vienen al Perú, un grupo de 5 o 6 personas, y hacen un análisis de todas las cuentas y todos los datos de las variables, inflación, desempleo, PBI, etcétera, y ellos, utilizando sus propios modelos, hacen una proyección de lo que va a hacer y la presentan a las autoridades, y las autoridades pueden o no seguirlas, pero siempre acompañando a ese reporte de las proyecciones van unas recomendaciones de cómo poder mejorar la economía. A esto se le llama el artículo 4. Todos los países del mundo firmantes del Fondo Monetario tienen que recibir a esta para poder elaborar su artículo 4 todos los años, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí en la transparencia, el Banco Central de Reserva, en su última proyección, que ha sido en marzo, o sea, el mes pasado, ya redujo su proyección para este año de 2.9 a 2.6. ¿Okay? El Fondo Monetario, que el año pasado, en su misión de marzo del 2022, decía que este año íbamos a crecer 3%, ha reducido mucho más que el dato del Banco Central, 2.4. ¿Okay? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el artículo 4 y las proyecciones del Banco Central no toman en cuenta justamente esta información que ha salido reciente, que es sobre la alta probabilidad de un niño que pueda ocurrir en lo que resta del año y el próximo. Y por lo tanto, eso va a hacer que las proyecciones para este año sean pues menores, ¿no? Además, pues, de que ya estamos sufriendo todos los embates del ciclo, el ciclón Yaku y todo lo demás apunta a que las proyecciones sean inferiores, ¿no? Lo mismo está sucediendo con la inflación. La inflación, las proyecciones de inflación del Banco Central, por, digamos, falta de información de lo que ha venido sucediendo, eran muy optimistas. Y ellos estaban apuntando a tener una inflación de 3% a fin de este año. Pero todo apunta, obviamente los datos del mes de marzo han sido terribles, un 1.2 en un solo mes de inflación. Entonces, es muy probable que la inflación no llegue al 3% que está proyectando el BCR, ni el Fondo Monetario, sino que sea todavía alta, o sea, 4.1. El 4.1 que nosotros estamos proyectando en nuestro modelo significa, como esta es inflación de fin de periodo, que en promedio en todo el año vamos a tener
una inflación de 5.9. Y eso sí son malas noticias, especialmente malas noticias para el pequeño y mediano empresario. Porque, como les decía, tener una inflación alta por encima de 5% es un problema porque cae el poder adquisitivo, hay menos demanda y por lo tanto la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas son las primeras que se ven afectados por estos problemas. Es muy probable, porque también yo quisiera ser transparente, que en los próximos meses, en otras palabras, en abril y mayo, haya una falsa sensación de mejora. ¿Por qué? Porque como hay en este momento una gran cantidad de dinero que el gobierno está utilizando pues para hacer estos alivios o mitigación de los desastres naturales, va a haber cierta demanda, pero es una demanda artificial, porque lo único que está haciendo es poder, en cierta forma, aliviar el gran, digamos, daño causado a las personas, ¿no? Familias que se han quedado sin su casa, personas que no pueden transportar sus productos y así por delante. Entonces, eso significa de que no debemos, como se dice, confiar mucho en los datos estadísticos de los próximos meses en términos, por ejemplo, del crecimiento, porque son, digamos, recuperaciones, yo diría, totalmente artificiales, ¿no? Entonces, eso es una situación que hay que tomar los datos con pinzas. Ahora, las causantes de estas dos se basan en que los niveles de inversión son muy bajos, ¿no? Podemos ver ahí en el punto 6, la inversión medida como porcentaje del PBI, que siempre nosotros hemos estado por el lado, a nivel de 25, 27%, es muy probable que este año no lleguen a 24% del PBI, ¿no? Entonces es otra de las causas que compromete el crecimiento de los próximos años, ¿no? Y todo eso se va muy probablemente, y ya lo estamos viviendo, en que va a haber una caída de la recaudación, ¿no? La recaudación de la SUNAT está cayendo. Y como consecuencia de que está cayendo, sobre todo cuando se mide en términos reales, o sea, descontando la inflación, eso va a generar a que el presupuesto se desfinancie. Porque obviamente el presupuesto ha sido hecho con ciertos parámetros en la cual se tenía una idea de que los impuestos iban a seguir subiendo como subieron el año pasado, cosa que no está sucediendo lamentablemente, y por lo tanto al no tener esos ingresos y mantener el nivel de gasto programado en el presupuesto, eso va a generar que el déficit aumente y ya no sea un déficit de 1.6 como está planteando el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que pueda llegar a más de 2.3%. ¿Qué significa eso? De que como no hay pues ingresos, el gobierno va a tener que seguir endeudándose y es muy probable que la deuda, que en este momento ya está en 34% del PBI, llegue a más de 35% en lo que, del 23 y el 24, ¿no? Y eso sí son, de nuevo, malas noticias. ¿Por qué? Porque al aumentar la deuda, normalmente aumenta pues el riesgo del país y eso hace que las tasas de interés que tengamos que pagar por cualquier préstamo se mantengan elevadas. Entonces, este es digamos, el entrampamiento que estamos entrando por justamente falta de inversión, ¿no? O sea, la falta de inversión nos está haciendo pagar la factura porque al no crecer, se genera pues todo este efecto inflacionario y una recesión o una reducción del ritmo de crecimiento y eso se traduce pues en normalmente mayor desempleo o pérdida del poder adquisitivo, que es lo que yo quisiera enfatizar, ¿no?
Es muy probable, y ahí hay que, digamos, ver con mucha expectativa. Ya hemos pasado un año prácticamente con inflaciones superiores al 8%. Ese 8%, como le decía antes, se traduce en una caída del poder adquisitivo. Entonces, obviamente van a empezar a surgir las presiones salariales. Digamos, las personas van a querer que le repongan esa pérdida, y por lo tanto, a mí no me extrañaría de que el gobierno en los próximos meses anuncie un aumento del sueldo mínimo, que hay que también tener mucho cuidado con eso, porque dependiendo de cuánto se otorgue, puede generar una nueva ola inflacionaria, y ahí estaríamos entrando ya pues en una situación bastante difícil, en la cual hay lo que se llama un ciclo vicioso, de que se aumentan los sueldos, aumenta la inflación, y ahí estamos como el perro persiguiéndose la cola, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy seguro es la mayor preocupación tanto del BCR como del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Básicamente, esas son las proyecciones que yo, o por lo menos, estimo probables para lo que resta del año y para el año 24. Entonces, yo quisiera quedarme por aquí y pasar a la sesión de preguntas. Nano, si tienes alguna pregunta en particular, si no, pasaríamos a responder las preguntas del público. Gracias, Muchas Jorge. gracias. Sí. Sí, yo tenía algunas preguntas rápidas para pasar a las preguntas del público. La No, primera perdón. tiene que ver con la inflación, es decir, esta inflación que no ha parado, ¿hay alguna posibilidad de que el Banco Central maniobre y pueda controlarla? Porque hasta ahora parece no haber un efecto ahí, ¿no? Y lo que ha señalado es que tú crees que no va a haber una recesión, es decir, probablemente no vamos a tener una recesión, que con inflación pues ya se convierte en el peor de los males, que es esta inflación. Pero ¿va a poder haber un control de inflación o puede ir subiendo más aún? Mira, para responderle en términos técnicos, pero voy a tratar de hacerlo más didáctico, la inflación tiene, digamos, dos componentes. Bueno, tiene muchos componentes, pero, digamos, si dividimos los productos en dos tipos, uno son los esenciales, o sea, combustibles, o sea, energía, y todos los precios de los alimentos, ¿ok? Y el resto, ¿no? Entonces, el Banco Central utiliza la técnica de los productos sin energía y alimentos, y el resto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los precios normalmente de la energía son muy volátiles, ¿no? Los precios del petróleo, los precios de la gasolina, estos aumentan por choques internacionales, ¿no? Entonces, y lo que normalmente el Banco Central utiliza como medida de una inflación, digamos, real, es solamente los productos que no incluyen, sobre todo, energía, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que lamentablemente lo que está cayendo más son los de energía. Sabemos que y gracias a, digamos, medidas extraordinarias, han conseguido hacer, digamos, subsidios, y por lo tanto han amortiguado el precio del petróleo, ¿no? Y lo mismo con algunos alimentos, ¿no? Pero la idea está en que la política monetaria, o sea, la tasa de interés y toda esta elevación, debería actuar sobre el resto, no estos productos, digamos, extraordinarios como la energía, sino sobre el resto de productos. Y lamentablemente en los últimos meses lo que más está subiendo son el resto de productos, ¿no? Entonces, ese es un gran problema para el Banco Central, porque ahora está en el dilema de o seguir aumentando la tasa de interés, ¿no? Para poder atacar esta inflación del resto de productos, o reducirla o mantenerla en los niveles para poder permitir un cierto alivio a
al sector empresarial, ¿no? Porque obviamente está pagando mucho más por sus créditos, ¿no? Entonces, ya el presidente del Banco Central, el señor Julio Velarde, ha salido a anunciar de que su prioridad es el combate a la inflación. Y yo concuerdo con él, porque si bien es cierto, muchas personas dicen, no, 8% de inflación no es mucho. El problema es que la inflación golpea más a los pobres, a los de menor poder adquisitivo, porque los que tienen mayor poder adquisitivo encuentran la forma de protegerse, ¿no? En cambio, el que vive de su salario, el salario se le va perdiendo su poder adquisitivo día a día, ¿no? Entonces, eso es el gran problema. Y, como sabemos, el gobierno no puede continuar subsidiando eternamente, ¿no? Entonces, ese es el gran dilema que tiene, y cosa que, yo sé de paso, también se está viviendo en Estados Unidos, en Europa, ¿no? O sea, los bancos centrales se dan cuenta que al final hay que combatir la inflación y sacarla y exterminarla de raíz, porque es lo que más afecta al poder adquisitivo, es decir, a los más pobres, ¿no? Entonces, claro, los empresarios que tienen mayor, digamos, poder de influir en las decisiones, no les conviene que tengan tasas de interés altas, pero no ven, pues, obviamente, el impacto que la inflación significa sobre el poder adquisitivo de los más pobres, ¿no? Así es, la inflación es el peor impuesto para los pobres, se dice Exacto, en exacto. economía. Ajá. Y para pasar a las otras preguntas que podamos ver, que Mayra nos va a comentar, dos juntas. Una es, tú has mencionado estos indicadores. Si tuviésemos que quedarnos, yo como emprendedor de una pequeña y microempresa, ¿qué debería estar viendo? ¿Cuáles son los 3 indicadores que, sin necesidad de tener que preguntarle a Jorge Vaca cada cierto tiempo, ir chequeando, ¿no? Cuando yo veo, yo siempre digo hay que leer gestión o algo. ¿Cuáles son los 2, 3 indicadores? Inflación, no sé qué otros. Y lo Mira, segundo, mira, yo... que te lo pregunto junto, Yeah. que es la pregunta del millón siempre, en estos momentos, entonces, ¿debo ahorrar en dólares o debo ahorrar en soles? Bueno, para poder contestarla, digamos, en forma técnica, el PBI y la inflación son, digamos, los indicadores obvios a ver y seguir. La inflación no hay problema porque nos la dan el primer día del mes en que comienza, digamos, el periodo, ¿no? En otras palabras, la inflación de abril la vamos a saber el primer día de mayo, ¿no? Es publicada no solamente a nivel nacional, sino a nivel Lima, para todas las regiones, ¿no? Entonces, ese es un indicador que tenemos que seguir, ¿no? Yo tengo un indicador que lo utilizo siempre para hacer mis proyecciones. Como sabemos el sueldo mínimo, yo le quito la inflación y si ustedes hacen un gráfico de eso, van viendo de que mes a mes eso va cayendo, ¿no? Entonces, si uno mide, digamos, en términos reales, pues, descontando la inflación, el poder adquisitivo de este mes respecto al del año pasado, vemos que eso va a traducirse efectivamente en una pérdida de demanda. Entonces, eso ya da una idea de cómo cae la demanda. Pero, como también nos interesa la parte de producción, y lamentablemente el indicador de la producción llega con 2 meses de retraso, para un empresario manejarse necesita algo más próximo. Bueno, para eso yo utilizo, si ustedes entran en internet a una página web del Sistema Interconectado de Electricidad, que se llama el COES, es fácil hacer un Google y encontrarlo, ahí publican cada media hora el nivel de consumo de la electricidad a nivel país, porque el sistema interconectado está, pues, en todo el país, ¿no? Tal vez Iquitos no está incluido, pero el resto de todo está. Entonces, uno puede medir la evolución de la electricidad. Es verdad
que el consumo de electricidad o la demanda de electricidad está íntimamente amarrada al crecimiento de la población. O sea, cada día que crece hay más gente y consume más electricidad. O sea, hay un crecimiento vegetativo. Pero si uno aprende a descontar ese crecimiento vegetativo, uno puede determinar cómo va el crecimiento de la economía a partir de este dato que, como les digo, es prácticamente instantáneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que yo les decía que este indicador, por ejemplo, se venía desacelerando la demanda de electricidad enero y febrero, pero el de marzo ha dado su repunte. Ha dado su repunte, ¿por qué? Porque los que más consumen electricidad son las mineras. Y como que Yabeco ha entrado fuerte a producir y las Bambas ha retomado su producción, eso ha hecho que comience la producción o la demanda de electricidad por parte de las mineras a recuperarse. Entonces eso le está dando cierto, digamos, crecimiento a la economía en los próximos meses, además, obviamente, de todas las obras de recuperación que se están haciendo a lo largo del país, ¿no? Soles o dólares. Respecto a eso, miren, lamentablemente, si fuera uno, digamos, directo, con inflación alta y todo, uno esperaría que el dólar siga subiendo y por lo tanto, por seguridad y por todas otras las razones, la respuesta obvia es ahorrar en dólares. Pero ¿qué pasa? Que el Banco Central, como tiene tantas reservas acumuladas, puede, en cierta forma, la palabra manipular no es la palabra correcta, sino puede, en cierta forma, aguantar el ritmo de crecimiento del dólar, y lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha llegado a la conclusión de que el tipo de cambio realimenta la inflación. Entonces, ha decidido anclar el tipo de cambio, aplicar tasas de interés, y esas son sus dos herramientas con las que está controlando la inflación. Por lo tanto, dadas esas circunstancias, mi recomendación es ahorrar 50% en cada una de las monedas. ¿Por qué? Porque las tasas, si bien es cierto, ese es otro de los grandes problemas que tiene la economía peruana, lamentablemente las instituciones financieras pagan digamos, una tasa de interés irrisoria por los depósitos. Y yo siempre he comentado eso. En lugar de controlar la tasa máxima, eso yo creo que debería controlarse por competencia, por, digamos, competitividad de las instituciones, lo que se debería controlar, como se hace en Brasil, es la tasa de ahorro de los pequeños ahorristas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente si uno va a querer poner en soles y se lo come toda la inflación en su rendimiento. En Brasil hay lo que se llama la caderneta de Poupança, que por ley, por constitución, el retorno a la caderneta de Poupança, que tiene su límite, no son grandes depósitos, sino tiene un límite en estos depósitos para los pequeños ahorristas, garantiza la inflación más 3 puntos en el año, ¿no? Entonces, eso le da cierta confianza al ahorrista y sobre todo a un pequeño empresario que necesita, obviamente, de tener digamos, su movimiento de caja protegido de la inflación, y no pues como ahora, que si lo tiene en soles, pues obviamente en un año pierde el 10%, ¿no? Así que eso es algo que la inclusión financiera, que he venido yo escribiendo tanto de eso, la inclusión financiera pasa por ese lado de proteger al pequeño ahorrista, porque no es inclusión financiera abrirles una cuenta corriente, sino hacer el depósito bancario una herramienta de ahorro que se multiplique, pero no pues como ahora, que al pequeño ahorrista prácticamente le confiscan sus fondos, ¿no? Perfecto. Mayra, adelante. Gracias, Nano. Gracias, doctor Vaca. Realmente bastante interesante todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Antes de pasar a las preguntas, nos gustaría dar los saludos a las personas que están el día de hoy aquí. Josué Facundo nos dice: un abrazo desde la provincia de Rodríguez, departamento de Amazonas.
Chef ejecutivo Alejandro nos dice, buenas noches, saludos a todos, saludos desde México, nos están viendo. Varinia Cielo, buenas noches desde la ciudad de Piura. Hilda Francisca, buenas noches, estimado Nano, desde Cañete, Plaza Restaurant. Armando Palomino, buenas noches, saludos desde Ica. Juan, desde Chiclayo, buenas noches, desde la ciudad de Piura. Nos están desde Puno, Chiclayo, Pisco, Pucallpa, todo el Perú está el día de hoy aquí conectado para escuchar esta interesante charla. Bueno, pasando a las preguntas, nos comenta DKL Perú. Nos dice, la balanza comercial acumulada en los últimos 12 meses alcanzó un superávit de 9.397 millones de dólares a enero del 2023, según informó el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Esto nos beneficia? Nos pregunta DKL. Y paso a otra pregunta para poder responder de a dos, ¿ok? Juan Felipe nos dice, ¿la inflación no va a estar contenida por la propia recesión del país? Ok. Bueno, primero contestando el problema de la balanza comercial. Quisiera primero hacer un comentario respecto a esta publicación del Banco Central, ¿no? Lo que se refiere en las cifras que ha mencionado en el comentario y que son las del Banco Central, se refieren al año pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que al inicio del año 2022 tuvimos muy buenos precios y resultados bastante positivos. Pero a partir del segundo semestre ha comenzado a deteriorarse y este deterioro continúa hasta hoy día. Si el Banco Central, en lugar de decir en todo el año tuvimos un superávit de 9.000, se dedicara a decir qué es lo que pasó en el último trimestre y en el trimestre en curso, tendría que decir que estamos en déficit, ¿no? O sea que la situación depende, pues, con qué, digamos, lente se mire, ¿no? Yo siempre hago esta acotación. El Banco Central, sobre todo, y el MEF también, están acostumbrados a analizar la economía con el espejo retrovisor y no con lo que se nos está viniendo, ¿no? Porque obviamente las medidas se tienen que tomar para ver cómo vamos a enfrentar lo que se nos viene y no lo pasado, ¿no? Entonces, ese es un comentario muy importante. Ahora, ¿por qué está cayendo la balanza comercial? Bueno, es muy importante aclarar ese asunto. Está cayendo porque el volumen, o sea, las toneladas métricas de exportación, especialmente minerales, están cayendo. ¿Por qué? Porque no hay nuevos proyectos, ¿no? A pesar de que Quellaveco está, en cierta forma, aumentando la producción, hay que tomar en cuenta que Antamina y otras, digamos, proyectos antiguos están ya entrando a una fase de declive. Y por lo tanto, cuando uno suma todo eso, se ve, y eso está clarísimo en las cifras, que el volumen, o sea, los dólares menos la inflación, de las exportaciones peruanas están cayendo. A eso hay que sumarle otro que es más importante. La balanza comercial es solamente un aspecto de las cuentas externas. Hay lo que se llama también la balanza de servicios. Y la balanza de servicios toma en cuenta, para ponerlo en términos muy sencillos, el turismo, ¿no? O sea, cuánto turismo viene y cuántos peruanos salen al exterior, porque esos son los mayores gastos. Bueno, eso está negativo y creciendo cada día más. O sea, cada día hay más peruanos que viajan y menos extranjeros que vienen. Entonces, es bastante complicado. Y adicionalmente, las empresas remesan al exterior por la incertidumbre, no quieren reinvertir, sino mandan sus ganancias que han podido tener eventualmente hacia el exterior. Cuando uno suma la balanza comercial con la balanza de servicios, se tiene lo que se llama la cuenta corriente. Y la cuenta corriente, ese es lo que hay que tomar en cuenta. Y eso es lo que se está deteriorando significativamente, ¿no? Y eso, el Fondo Monetario ya ha hecho esa salvedad, ¿no? O sea que, ¿cómo se corrige eso? Bueno, en algo que tiene que ver con el pequeño y mediana empresa. ¿Cómo? Que el empresariado pequeño, sobre todo lo que se llama las exportaciones no tradicionales,
crezcan, porque esas son las que tenemos potencial de crecimiento. Pero lamentablemente, para esas pequeñas empresas se requiere ser competitivo. ¿Y cómo se logra ser competitivo? Con un tipo de cambio favorable. Y eso lamentablemente está siendo restringido por el Banco Central y está limitando, obviamente, el poder, digamos, de competitivo de las empresas, sobre todo las pequeñas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco el caso típico de zapatos, por decir, ¿no? Los zapatos, las zapatillas, por decir. El Perú realmente es bastante competitivo exportando, pero ahora con el tipo de cambio tan atrasado que tenemos, que está por 10 o 15% atrasado, México, Colombia, mismo Brasil, pueden enviar los mismos productos a un precio mucho más competitivo, porque todo se transa en dólares, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas, que obviamente hay que verlo por dos lados, ¿no? Porque el tipo de cambio puede controlar la inflación, pero también genera este problema a los empresarios, a los exportadores pequeños, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas hay que tomar en consideración. Ahora, respecto al segundo punto, perdón, me olvidé, ¿cuál es el segundo punto? ¿Pues? Sí, te comento. Sí, el segundo punto nos dice, a ver, acá lo tenía, perdón. Uy, se me fue la pregunta acá. Disculpen. Creo que Se me era, fue acá la creo que era, pregunta. ya me acordé. La pregunta se refería a que Sí, como estamos te entrando en una recesión, te la repito, no será Jorge. suficiente la recesión para controlar la inflación. Eso creo que fue la Dice, pregunta. Sí. Juan Felipe nos pregunta, ¿la inflación no va a estar contenida por la propia recesión del país? Entonces, eso es una cosa muy importante. Yo creo que la pregunta es bastante relevante. En condiciones normales, nosotros podríamos esperar de que la política del Banco Central, que ha sido pues restringir el crédito, aumentar las tasas de interés para que haya menos, digamos, crecimiento y por lo tanto eso haga que controle la inflación, que es correcto ese tipo de medidas. El problema es de que asociados a estos fenómenos hay lo que se llama los choques, ¿no? O sea, en el caso nuestro, si bien es cierto ya se estaba conteniendo la inflación, ha venido pues el fenómeno del ciclón del Yaku que ha generado un desabastecimiento. Entonces, cuando se generan estos problemas, hemos visto pues que los precios del limón, los precios de alimentos, ya sea porque no llegaban a Lima o porque obviamente no podían sacarlo de sus lugares de orígenes, generó un nuevo aumento de precios. Y ese nuevo aumento de precios, lamentablemente, genera reacciones pues, por parte del gobierno de aumentar los bonos, aumentar los subsidios, aumentar, digamos, todo lo que es el gasto corriente del gobierno, que se traduce en mayor demanda de productos específicos que son los que generan la inflación, ¿no? Entonces, para ponerlo en términos sencillos, el Banco Central está pisando el freno, pero el Ministerio de Economía, a través de todas esas medidas, genera digamos, una pisa en el acelerador y por lo tanto eso es lo que motiva que la inflación se haya mantenido elevada. Lo que lamentablemente no tomamos en cuenta, y es lo que he venido diciendo, es que se puede mantener o se puede soportar una inflación por tiempos cortos, pero si la inflación se mantiene en niveles de 8 por más de 12 meses, como es el caso nuestro, entonces eso ya comienza a afectar el poder adquisitivo de los asalariados y puede motivar a un pedido, una solicitud de aumento de los sueldos, y ahí sí entramos a lo que se llama una espiral inflacionaria, y ahí ni la recesión lo para, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Por acá hay algunas preguntas adicionales. Nos pregunta Miguel Zavala.
Hola, buenas noches con todos. ¿Qué opinan de las criptomonedas? Y por aquí, Josué Facundo, hay otra pregunta bastante interesante que nos dice, hay empresarios que no saben ni entienden lo que pasa con la economía en el Perú. ¿De qué manera pueden prepararse para que no les afecte los problemas que se puede dar con la inflación? ¿Alguna página que recomiendes? Bueno, voy a comenzar con la segunda pregunta y dejo el criptomonedas para después. Miren, digamos, la receta para pequeños empresarios que siempre son los que, como digo, sufren más con la inflación, es tomar las medidas que se recomiendan para, digamos, todo el público en general para combatir la inflación, ¿no? O sea, ¿cómo? Bueno, tratar de minimizar todo lo que son deudas. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el costo de los intereses es lo que sube. Y por lo tanto, el manejo financiero de la empresa se vuelve la primera prioridad en el manejo de sobre todo una pequeña empresa, ¿no? Por eso es que les estaba diciendo que el primer síntoma de que se está generando una recesión es el nivel de morosidad, ¿no? Porque al aumentar los costos financieros, obviamente muchas empresas traen problemas. La segunda es, para ponerlo en términos sencillos, tratar de sus ventas, ajustarlas de acuerdo a la inflación y tratar de ajustar sus compras, ¿no? O sea, limitarlo. Cuando uno compra sus insumos, tratar de, por ejemplo, comprarlos a 30, 40 días y más bien cobrar, digamos, las ventas lo más pronto posible, ¿no? Esa es la otra regla de oro cuando hay inflación, ¿no? O sea, aumentar los pasivos, porque los pasivos se van a licuar con la inflación, y más bien los ingresos y tratar de hacerlos líquidos lo más pronto posible, ¿no? Esos son las cosas más básicas. Obviamente, para las personas como nosotros, Nano y, bueno, yo en particular, porque yo he estado en esas épocas de la hiperinflación, había, obviamente ahora ha quedado en desuso, pero las contabilidades se tenían que llevar con corrección de inflación, ¿no? Eso es algo que ya cuando la inflación es por encima del 5%, es importante, ¿no? Ahora, con mayor razón que estamos a 8%, ¿no? Entonces, eso es lo que he explicado antes, o sea, las reglas de oro tienen que ver justamente con esto, ¿no? Hay que, como dicen, en tiempos de inflación, el gerente financiero pasa a ser realmente el gerente de producción de una empresa. Con mayor razón en el caso de una empresa pequeña, el gerente tiene que convertirse en gerente financiero, o sea, ver más con los soles que con el nivel de producción física, ¿no? Entonces, esas son reglas básicas que lamentablemente parece que nos hemos olvidado de la hiperinflación que lamentablemente pues golpea mucho con mayor fuerza a las pequeñas empresas, ¿no? Así por eso yo siempre recomiendo la contención de la inflación es lo más importante desde el punto de vista del, digamos, pequeño productor y también del pequeño consumidor o de los de menor poder adquisitivo, ¿no? Ok, eso sería respecto a esas medidas, cómo enfocar o cómo confrontar la inflación. Respecto a las criptomonedas, bueno, este es un punto en el que yo he venido investigando en los últimos, digamos, ya un año, porque yo he presentado un estudio al Banco Interamericano de Desarrollo sobre eso, ¿no? Hay dos aspectos. Uno es que la criptomoneda fue creada como lo que se llama medio de pago, ¿no? O sea, para ponerlo en términos sencillos, ustedes saben que si uno quiere enviar dinero al exterior, le cobran pues una fortuna, creo que pasa el 10% de comisión, ¿no? Western Union y todo eso que sabemos, ¿no? Bueno,
la criptomoneda, o sea, el Bitcoin, que fue la primera que se creó, fue creada para eso. O sea, uno compraba su criptomoneda y le mandaba la criptomoneda al exterior y no había ninguna comisión de por medio, ¿no? Pero lamentablemente, la especulación convirtió a estas criptomonedas, comenzando por el Bitcoin, ya no en monedas que servían de medio de pago, sino se convirtieron en monedas o activos financieros. En otras palabras, como el precio de la, digamos, relacionado al dólar o cualquier otra moneda común, había un tipo de cambio que cada día crecía. En otras palabras, si yo compro 10 Bitcoin o un Bitcoin hoy día, en un mes podía aumentar mi valor en 10%, ¿no? En algún caso llegaba hasta 50%, ¿no? Se duplicaba el precio rápidamente. Entonces se convirtió ya en un activo financiero y empezaron a especular en todo el mundo. Si a eso le asociamos de que como había cierta anonimidad o anonimato en el manejo de esto, que en otras palabras las autoridades no tenían cierto control, entonces se convirtió en un medio muy fácil de lavado de activos, ¿no? Entonces, ante esto, las autoridades de diversos países han comenzado a regularlas. Y al comenzar a regularlas, por ejemplo, a tomar medidas de identificación de quién hacían las transacciones y tratar de cobrar algún tipo de impuesto, hubo una retracción en el uso de estas monedas y como consecuencia lo que había subido, digamos, por ascensor, comenzó a tener una caída estrepitosa, ¿no? Entonces, en otras palabras, se convirtió en un mercado muy volátil. Y obviamente, al ser un mercado muy volátil, ya genera muchas incertidumbres respecto pues, a un inversionista, digamos, común, ¿no? O sea, los grandes inversionistas que tienen grandes capacidades de analizar las tendencias de estas monedas, obviamente pueden protegerse y hacer, pero el pequeño obviamente no está en esas condiciones y se ve expuesto a grandes fraudes y a grandes problemas como los que estamos viendo, ¿no? Pero según lo que yo he estudiado y hemos ido analizando a nivel mundial, no todo es malo. Por ejemplo, lo más rescatable es la tecnología detrás de estas criptomonedas que se llama el blockchain. El blockchain es una tecnología que permite en forma descentralizada hacer que todas las transacciones sean totalmente transparentes, o sea que no haya posibilidad de fraude, ¿no? Entonces, esa tecnología está siendo utilizada en una serie de actividades que ya no necesariamente estén amarrados al uso de una moneda como el Bitcoin, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bancos centrales están, y el Banco Central Peruano en este momento está haciendo los estudios en coordinación con la India y creo con la China, para emitir ellos mismos, o sea, los bancos centrales pueden emitir una criptomoneda, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bahamas ha sido uno de los primeros países que lo ha hecho, ya hay otras, Venezuela también tiene una parte, la China está ya actuando, los bancos centrales están creando su propia criptomoneda, ¿para qué? Primero, para evitar cualquier, digamos, transacción ilícita, ¿no? Porque todo está controlado por el Banco Central y entonces todo es transparente. Y al mismo tiempo, y ese es el riesgo que obviamente en este momento en el mundo se está discutiendo, es de que al hacer este tipo de moneda, criptomoneda del Banco Central, se podría resolver el problema de la inclusión financiera, ¿no? Porque imagínense ustedes de que a todos los peruanos se le abra, por ejemplo, una cuenta corriente digamos, en el Banco de la Nación, todos, ¿ya? Y el Banco Central
pone dinero en cada cuenta, ¿no? O los sueldos que se pagan los tienen que pagar con esta moneda. Entonces, básicamente, se elimina la necesidad de los bancos, ¿no? O sea, ya no hay comisiones, depósitos, esas cosas, ¿no? Porque ya es inmediata el acceso al crédito y al débito a través de estas criptomonedas que se llaman monedas digitales de los bancos centrales. Así es el nombre que se le ha dado y que, como digo, muchos países ya la están adoptando, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que eso es una herramienta muy poderosa, porque así como, digo yo, apretando un botón uno le puede dar dinero a la persona, digamos, que uno tiene como objetivo, sin necesidad de recurrir a los bancos, ¿no? Pues vamos a ponerlo en caso específico. Se va a dar un crédito para la adquisición de maquinaria agrícola o cualquier pequeña transacción de la gente más pobre que no tiene acceso al crédito. Bueno, se le abre su cuenta y el Banco Central le deposita y obviamente lo puede monitorear en esta moneda, ¿no? Entonces, y cualquier transacción que haga este señor está perfectamente identificada, por lo tanto, no puede, por ejemplo, se puede poner limitaciones, no lo puede gastar en otro producto que no sea el indicado, ¿no? Por ejemplo, la compra de urea. Ahí estaría un ejemplo típico en la cual cada persona tiene su cuenta y que solamente la puede utilizar para comprar la urea, ¿no? Porque todo está ligado electrónicamente. Entonces, así como ese tipo de transacciones, se pueden hacer muchas. El problema está en que eso equivaldría a que captar al Banco Central sería prácticamente infinita, ¿no? O sea, si todas las cuentas se transaran en esta moneda, el Banco Central estaría en condiciones de saber prácticamente si uno va al supermercado, en qué compra, todo estaría en las manos del Banco Central. Claro, si tenemos un Banco Central autónomo y responsable y totalmente, digamos, independiente, uno podría, pero lamentablemente hay experiencias en la cual si el Banco Central cae en manos de las cuales obviamente no quisiéramos, esto podría ser utilizado, ¿no? Por comenzar, podría perfectamente mañana darle 1.000.000 de soles a cada persona y, claro, se generaría una hiperinflación, ¿no? Pero es más o menos el potencial de esta tecnología lo que hay que saber utilizarlo, ¿no? Es lo que últimamente estamos comentando en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, como el ChatGPT, todas estas cosas que permiten tener información mucho más rápido y en forma prácticamente universal, tienen su lado bueno, pero tienen su lado malo, depende cómo se le utilice, ¿no? Entonces, las monedas del Banco Central, esas monedas, criptomonedas del Banco Central, tienen esas características y que, como digo, ya se vienen implementando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? Así que por ahí está. Es un tema muy importante porque la tecnología en sí, que se llama el blockchain, es algo que de por sí es positivo, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar para hacer el registro de propiedades, todo lo que tiene que ver con algún tipo de registro, se puede perfectamente utilizar ahí y la transparencia es 100%. Es lo que viene proponiendo Hernando de Soto con los mineros y con los campesinos, dueños de la tierra de donde están estas propiedades, ¿no? Porque todo eso se podría transparentar y obviamente eso significa mover el mercado a nivel internacional prácticamente, ¿no? Te escuchamos, Mayra. A ver, ¿ahora sí me escucha? Sí. Sí. Muchas gracias, doctor Vaca. Muchas gracias, Nano, por haber dispuesto de su tiempo para poder enseñarnos a todos los emprendedores. Es importante recordar que la historia nos ha demostrado que algunas empresas más exitosas han surgido de los momentos difíciles.
Y con esto queríamos terminar con una pregunta de Edwin. Yo no sé, Nano, si nos podrías ayudar respondiendo esta pregunta. ¿Cuáles serían las oportunidades que tienen los emprendedores frente a esta crisis, a este panorama desalentador? ¿En qué sectores creen ustedes que se podría emprender? Con esto terminamos y finalmente su despedida, por favor, de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien. A ver, yo voy a comentar algunas cosas, de repente Jorge puede complementar. En primer lugar, yo quisiera señalar lo había justo apuntado, los sectores, o subrayar nuevamente los sectores de riesgo, ¿no? Hemos visto, Jorge nos ha dicho la pesca, la anchoveta se va, se escapa, y entonces toda la cadena que está alrededor de pesca, porque no solamente pesca, el que le vende aparejos, la gente que da servicios, va a estar afectada. También hay que estar en alerta con el sector agricultura. Ya hemos dicho pues que los precios se pueden elevar, se podrían complicar líneas de comunicación. Eso también puede afectar al sector transporte. El sector transporte tiene que estar preparado para una interrupción por interrupciones de pasos de carretera. Y junto con el sector agrícola también se pueden ver afectados todo el sector de restaurantes, por ejemplo, que compran los insumos del agro. Entonces, atención con ellos. Oportunidades. ¿Dónde pueden haber oportunidades? A ver, un primer tema es servicios, aquellos que puedan estar vinculados a servicios que se le da al Estado. Servicios de descolmatación, servicios de pequeñas constructoras que pueden ayudar a municipios, estar alertas, porque se pueden haber ahí algunas oportunidades. El sector textil, yo diría que puede aprovechar una oportunidad, pero tendría que prepararse a que pueda ser que no existe invierno. Y entonces ellos pueden prepararse a tener, si lo hacen con inteligencia, una campaña continuada de prendas ligeras y de verano. Yo, por ejemplo, lo pensaría dos veces si voy a entrar a confecciones de invierno, si es que parece que no va a haber invierno, te vas a quedar con tus prendas. Entonces es un sector intermedio en oportunidades. Los sectores, los que hacen proveedores del Estado en servicios, como ya lo dije, podrían también beneficiarse. Y también los que están relacionados con comercio, por ejemplo. No sé si saben ustedes, pero no sé si se han ido a buscar, pero no hay ventiladores en Lima, ¿no? Entonces, alguien que se traiga ventiladores de China puede hacer un buen negocio, porque si el verano va a seguir, y eso también de repente ha explicado, Jorge, un poco que en marzo haya repunte de electricidad, porque los centros comerciales, las grandes zonas han mantenido sus aires acondicionados, pero el que no tiene aire acondicionado compra pues, el aire acondicionado del pueblo, ¿no? Entonces, comercios, importaciones alrededor de productos que nos mitiguen el calor, ventiladores, pequeños ventiladores, plásticos también. Y por último, con inteligencia, pequeño sector construcción para ayudar a habilitar techos. Nuestra costa, la gente construye sin hacer canaletas, uno le puede decir, miren, te ofrezco este servicio, voy ahí a albañilería para poder hacer algunos pequeños planos inclinados, salidas de SFOES, por ahí también pueden haber oportunidades de negocio. Yo Perfecto, solamente Nano. quisiera agregar a los comentarios de Nano lo siguiente. En época de inflación, lo importante es aumentar el giro del capital. O sea, todos los negocios de corto plazo son los que se convierten en más rentables, ¿ya? Entonces, para el pequeño empresario, lo que se tiene que fijar en eso es que sus productos tienen alta rotación, son los que van a ser más rentables, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Todo lo que es comercio, obviamente, hay que identificar los productos que tengan bastante salida, ¿no? Pongo el ejemplo, si uno compra un perecible y lo vende, obviamente, como la inflación o cualquier problema de estos desastres naturales hace que aumente, uno obviamente lo que quiere es inmediatamente darle la vuelta a ese capital, porque eso obviamente va a generar mucho más rendimiento, ¿no? Y el otro punto, ya que ha mencionado Nano, el asunto de la construcción, mejora de techos y todo ese tipo de cosas,
Y yo vengo analizando la posibilidad de que este programa Mi Vivienda, que obviamente ha tenido bastante éxito, excepto pues todos estos casos de corrupción que lamentablemente yo pensé que Mi Vivienda estaba libre, lamentablemente se han identificado, ¿no? Hasta eso, que se suponía iba a ser libre de corrupción, hasta eso ha sido infectado, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, uno de los problemas que tiene el programa Mi Vivienda es que ya no tiene capacidad, porque digamos, el fondo todavía no gira tanto como inicialmente se debía, ¿no? Porque se han ido expandiendo los créditos. Pero existe, y hay algo de experiencia en el Perú, lo que se llama la titulización de todos estos préstamos. Entonces, ahí hay una capacidad enorme de apalancar algo que lamentablemente ahora Mi Vivienda está limitado, ¿no? O sea, su fondo ya ha llegado prácticamente a su límite, y a no ser que el gobierno quiera habilitar más capital para poder seguir con los préstamos, pero si el programa Mi Vivienda puede titulizarlo, eso entonces obviamente es como, la titulización es como pedir el pago de los préstamos otorgados en forma adelantada, pero obviamente con un mercado secundario. ¿Para qué digo yo esto? Porque si pudiera hacer esto, este programa podría ser empleado ya no en construcción de nuevas viviendas, en construcción de techo propio, sino en lo que yo siempre he venido manteniendo. Lima necesita reestructurar todas sus barrios marginales, ¿no? O sea, en otras palabras, sobre los que ya existen, otorgar préstamos para mejorar por ejemplo, techos, o lo que yo pienso que debería hacerse es defensa civil, en lugar de estar haciendo permanentemente estos simulacros de terremoto y todo este gasto que yo considero que se está botando el dinero, se debería barrio por barrio hacer proyectos para restituir estas propiedades, construir, por ejemplo, muros de contención, construir agua y todo ese tipo de obras asociadas a mejorar la infraestructura existente. Yo creo que daría resultados inmediatos, y ahí hay que involucrar, por eso lo discutimos en el programa económico que trabajé con Nano, a la gente del mismo lugar, ¿no? Entonces, ahí es donde se generan todos estos pequeños negocios asociados justamente pues a estas obras comunales que yo le llamo, ¿no? O sea, pero claro, para eso hay que tener recursos y justamente no los tenemos. Entonces la titulización podría ser una salida viable para el financiamiento de todas estas obras, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Vaca. Muchísimas gracias, Nano. Yo creo que va a tener que haber segunda parte, ¿no? Hay bastantes preguntas que han salido, hay bastantes inquietudes, y yo no sé si lo comprometemos al doctor Vaca para que nos pueda regalar un poco de su tiempo para una segunda parte. Bueno, sin más, agradecerles nuevamente, y a ustedes emprendedores los invitamos a seguir adelante, ¿no? Pese a las crisis, como siempre decimos, hay oportunidades frente a panoramas desalentadores también. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches con todos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No, al contrario. Nos Chao. vemos. Hasta luego. Gracias, gracias, Nano.